Hola, hola. El día de hoy vamos a ver absolutamente todas las reacciones metabólicas que ocurren en nuestro cuerpo cuando nosotros ingerimos un alimento. Es decir, vamos a ver todas las rutas metabólicas y vamos a integrarlas en el momento en el que están sucediendo y vamos a tratar de desglosar todas las necesidades metabólicas que nos marcan el inicio de cada una de ellas. Entonces, comenzamos por algo sumamente básico. Comemos algo que tenga lípidos, carbohidratos y proteínas. En este caso vamos a suponer que una pizza. Lo primero que vamos a tener es la secreción de las salivas, ¿ok? De la saliva. Entre ellas vamos a encontrar la lipasa salival y también la amilasa salival. Vamos a comenzar con los carbohidratos. La amilasa salival, acuérdense que va a cortar los enlaces alfa 1,4 de los sacáridos, ¿ok? En el caso de los lípidos, la lipasa lingual va a cortar, igual que todas las lipasas, va a cortar los enlaces 1 y 3, dejándonos el objetivo de los lípidos, acuérdense, es quedarnos con un 2-monoacilglicerol. Entonces, ya tenemos cómo actúa la boca en estos primeros pasos. Cuando hablamos de las proteínas, en realidad la boca es uno de los órganos que van a pasar completamente desapercibidos. Recordemos que las proteínas, el principal órgano va a ser el estómago. Entonces, después, cuando estamos masticando, se está creando el bolo alimenticio, pasamos al esófago y posteriormente llegamos al estómago. Hablando propiamente de los carbohidratos, vamos a ver que el estómago es completamente irrelevante, pero sí va a tomar una gran importancia en el metabolismo de las proteínas. Y también va a tener un papel importante en la secreción de lipasa gástrica para los lípidos. ¿Okay? Hablando propiamente de las proteínas, vemos que al momento en que estamos comiendo se va a estimular el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es la molécula que va a activar el pepsinógeno. Recordemos que todo lo que termina en geno se hace referencia a un pepsinógeno, ¿no? Una molécula que necesita de otra para poder activarse y poder llevar a cabo su acción. En este caso tenemos la pepsina, y la pepsina va a ser el principal sintetizador de péptidos. Va a poder cortar las proteínas, va a poder cortar los enlaces peptídicos y dejar péptidos bastante más pequeños. ¿Ok? Y hablando de la secreción de los lípidos, la secreción gástrica simplemente va a tener la lipasa gástrica. Recordemos, la lipasa gástrica, como todas las lipasas, van a cortar enlaces 1 y 3. Ahora sí, después del estómago vamos a pasar al duodeno. Sin embargo, recordemos que en el duodeno se van a juntar las secreciones glandulares. En este caso, bien importante, el páncreas, la vesícula biliar y nuevamente el páncreas. El páncreas es el único órgano, igual que el intestino, que actúa en las tres macromoléculas que hemos visto. Entonces, hablando de los carbohidratos, el páncreas nos va a cortar en los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 gracias a la amilasa pancreática. Esto es bien sencillo. Terminamos con la digestión de carbohidratos, ya que actualmente ya tenemos los monosacáridos, ¿no? Tenemos glucosa, tenemos galactosa, que estos directamente van a irse al contransportador sodio-glucosa en el intestino, ¿ok? Y aquí vamos a poner una pausa mental, vamos a poner un post-it mental, y entonces ahora vamos a los lípidos, ¿sí? Con todo el queso que estamos comiendo de las proteínas, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo primero es la secreción de el jugo biliar, que recordemos, el jugo biliar es creado por el hígado y almacenado en la vesícula biliar. La vesícula biliar va a secretar entonces las sales biliares, que son los ácidos biliares, que ya maduraron, que ya se conjugaron y que ya se volvieron sales biliares gracias a la taurina y al metabolismo del colesterol. Entonces, ¿qué van a hacer las sales biliares? Van a emulsificar los triacilglicéridos, ¿ok? Los emulsifican, los abrazan, y pues esto permite que posteriormente puedan actuar las secreciones pancreáticas, que van a ser dos: la procolipasa y la lipasa pancreática, ambas siendo simógenos, ¿ok? Que van a necesitar la activación de la tripsina, ¿ok? Y la tripsina, aquí vamos a volver a poner una pausa. ¿Por qué? Porque hablando de la secreción pancreática, que también va a tener una gran influencia en los péptidos,
hablamos de que hay un simógeno pancreático, ¿ok? Este simógeno pancreático tiene que ser activado por una molécula, ¿ok? En el metabolismo de las proteínas es bien importante señalizar a la colecistoquinina. La colecistoquinina va a activar los simógenos pancreáticos en el metabolismo de las proteínas. El primero de ellos es el tripsinógeno, que va a conducir a que tengamos tripsina. También el quimiotripsinógeno, que nos va a dar quimiotripsina, y la procarbopeptidasa, que nos va a dar carboxipeptidasa. ¿Ok? Esto que está haciendo que finalmente los péptidos los podamos cortar en aminoácidos simples, en dipéptidos o en tripéptidos que puedan ingresar al enterocito y entonces permanecer en el enterocito para poder después pasar por un transportador que no necesita ningún tipo de molécula para permitir su ingreso al torrente sanguíneo. ¿Ok? Post-it mental otra vez. Recordemos que entonces ya tenemos a la tripsina activada. Y la tripsina lo que va a hacer es activar la procolipasa y la lipasa pancreática y convertirla en la lipasa pancreática activa. Recordemos esto, pues en realidad no está sirviendo de mucho porque lo único que está garantizando es que todo lo que esté en el intestino sea un 2-monoacilglicerol, ¿ok? Pero pues aquí vemos que también ya era el punto de algunas otras lipasas. ¿Qué es lo que va a suceder ahora sí en el intestino en relación con los lípidos? Es la acción de la 2-monoacilglicerol isomerasa, que entonces isomeriza al 2-monoacilglicerol y le pone el enlace ya sea en el lugar número 1 o número 3 y entonces tenemos la lipasa intestinal o bien la lipasa pancreática, que lo que hacen es cortar el ácido graso y permitirnos ahora sí que el ácido graso puede ingresar junto con el glicerol. Un triacilglicerol, recuerden que está compuesto de 3 ácidos grasos y además de eso un glicerol. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder aquí? Le vamos a poner un CoA. Un CoA para poder señalizarlo, que entre el intestino y que no regrese al lumen intestinal. Y entonces después los triacilglicéridos vemos que se empiezan a unir en el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo entonces ya tenemos triacilglicéridos. Además de eso, pues también tenemos la digestión de vitaminas liposolubles, por ejemplo la A, la D, la E o la K, que estas directamente ingresan también por un transporte muy específico al torrente sanguíneo. Y lo mismo sucede con los ésteres de colesterol, que son el 85 a 90% de todos los colesteroles que nosotros adquirimos. ¿Ok? Entonces ya tenemos carbohidratos, tenemos péptidos y tenemos lípidos adentro de nuestro intestino y en el torrente sanguíneo. Lo único que falta por ingresar al torrente sanguíneo es la glucosa. La glucosa entonces va a poder ingresar al enterocito gracias al transportador sodio-glucosa, que entonces el sodio le permite el ingreso a la glucosa, después se separan adentro del enterocito, el sodio regresa por las bombas ATP, sodio, potasio, ATP, y entonces esta glucosa puede salir al torrente sanguíneo gracias a la acción del GLUT2. ¿Okay? Tenemos entonces glucosa en el torrente sanguíneo. Gracias a la acción de la insulina, y porque insulina, recordemos, estamos comiendo. ¿Okay? La hormona que vamos a secretar cuando estamos comiendo es la insulina. La insulina saca los receptores de insulina en los eritrocitos y entonces tenemos GLUT4. El GLUT4 permite que la glucosa se ancle y ya tenemos la glucosa adentro de la sangre. ¿Qué va a suceder cuando nosotros tenemos glucosa en la sangre? Pues, y estamos señalizados por la insulina, vamos a hacer glucólisis, ¿ok? La vía esta que hemos hablado hasta el cansancio durante todo el semestre, la glucólisis. Entonces, imaginemos que vamos a una célula hepática, ¿ok? A una célula hepática. Va a estar actuando primero que nada la glucoquinasa. ¿Por qué glucoquinasa? Glucoquinasa es la enzima que actúa en el hígado y en el páncreas, ¿ok? Mientras que la exoquinasa actúa en todas las demás células. ¿Qué es lo que sucede? Glucoquinasa, primera enzima irreversible, va a pegar un fosfato en el lugar número 6, tenemos glucosa 6-fosfato. Esto nos permite que la glucosa 6-fosfato siga la vía metabólica de la glucólisis y no se regrese a la sangre. Entonces, después de glucosa 6-fosfato, vemos algo interesante. ¿Okay? Tenemos dos caminos por seguir. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que algo muy importante, debería de actuar el NADP
para entonces irnos a vía de la pentosa fosfato, pero tenemos la fosfoglucoisomerasa. ¿Qué sucede con una isomerasa? La glucosa se vuelve fructosa, fructosa 6-fosfato, y entonces aquí entra la segunda enzima irreversible, que es la fosfofructoquinasa tipo 1. Lo que va a hacer es pegarle otro fosfato. En el lugar número 1 tenemos fructosa 1,6-bifosfato. Va a haber una enzima importante, se las nombro, va a ser la aldolasa, que lo único que hace la aldolasa es convertir la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. ¿Okay? Después la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza y entonces tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato, y eso es el responsable de que todos los múltiplos, o más bien todos los sustratos de la glucólisis, todos los productos, de la glucólisis, sean multiplicados por 2 después de este paso, ¿no? Gliceraldehído después va a ser un bifosfoglicerato por una enzima que se va a llamar deshidrogenasa, entonces nos va a producir los NADHs que son característicos de la glucólisis. Posteriormente va a haber una serie de reacciones hasta que lleguemos a fosfenolpiruvato. El fosfenolpiruvato sí es importante. Fosfenolpiruvato, última enzima irreversible importante, que es la piruvatoquinasa, le sumamos un ATP, más bien aquí justamente le sumamos un ATP, y entonces nos da piruvato. ¿Okay? El piruvato va a la matriz de la mitocondria. ¿Okay? Y continuando la logística de que estamos bajo la influencia de la insulina, lo que va a suceder es que este piruvato va a intentar ingresar al ciclo de Krebs. Y lo primero que va a tener que hacer es sufrir una reacción de deshidrogenización para darnos entonces acetil-CoA. Y entonces este acetil-CoA junto con la síntesis de oxalacetato, que el oxalacetato puede ser que ya exista o que lo volvamos a sintetizar con el otro piruvato, el piruvato descarboxilasa, lo que nos da es nuevamente oxalacetato. Y entonces, acetil-CoA más oxalacetato y la citrato sintasa, comenzamos la síntesis de citrato. Y entonces así se señaliza el inicio de todo el ciclo de Krebs. Que recordemos, algo importante es que va a estar existiendo el alfa-cetoglutarato, que va a estar la síntesis de 3 NADHs, de un ATP y de un FADH. ¿Qué es lo que van a hacer el NADH y el FADH? Irse directamente a la cadena transportadora de electrones, que vamos a repasarla brevemente. El NADH va a ingresar al primer complejo, que lo que va a hacer es dejar sus hidrógenos. Estos hidrógenos van a incrementar el gradiente de hidrógenos en el espacio intermembranal, y entonces van a transferir su electrón. Este electrón se va a unir gracias a el compuesto de hierro-azufre. Hierro-azufre va a transferir estos electrones a la ubiquitina, o también se me fue el nombre, a la coenzima Q. Y en la coenzima Q se va a pegar al segundo complejo, el FADH pasa su electrón al segundo complejo. Recordemos, el segundo complejo es el único complejo proteico que no atraviesa la membrana interna de la mitocondria. Entonces la coenzima Q va a transferir los electrones al tercer complejo. El tercer complejo sí contribuye al gradiente químico, y posteriormente los electrones del tercer complejo van a pasar al cuarto complejo gracias al citocromo C. Finalmente, ¿qué sucede en el complejo número 4? Estos electrones se van a unir a los oxígenos, y entonces, gracias a que el oxígeno se estabiliza, se une a los hidrógenos y entonces nos crea agua. ¿Por qué es importante la existencia del agua? Porque si aquí ya tenemos un gradiente químico y aquí tenemos un gradiente osmótico, nos permite que entonces la cadena de transporte de electrones tenga su gradiente quimiosmótico. El agua intenta salir de la membrana interna de la mitocondria hacia el espacio intermembranal, y los hidrógenos intentan ingresar. Y aquí tenemos el quinto complejo, más conocido como el complejo de ATP sintasa. Y entonces la acción de estos hidrógenos de ingresar y pasar al complejo va a producir energía. Y entonces, como tenemos un alto flujo de ADP y de fosfatos inorgánicos dispersos por toda la matriz de la mitocondria, los fosfatos se le van a pegar a la ADP gracias a la ATP sintasa, y entonces tenemos ATP.
Y así es como sintetizamos ATP en condiciones de oxígeno y en condiciones donde estemos comiendo, es decir, estemos bajo la influencia de la insulina. Ahora, hagamos una pequeña pausa aquí y veamos que entonces el alfa-cetoglutarato va a ser una molécula muy importante. ¿Por qué? Porque la vamos a ver también en el metabolismo de las proteínas. Recordemos que estamos integrando absolutamente todo. También el succinato, el succinil-CoA, el fumarato, el malato y el oxalacetato. Entonces, realmente, a partir del oxalacetato y del alfa-cetoglutarato, o sea, esta mitad de este reloj, esta mitad, va a tener influencias en los demás metabolitos. Por ejemplo, el succinil-CoA lo vamos a ver cuando el propionil-CoA de la beta-oxidación de ácidos grasos insaturados de tipo impar, pues puedan isomerizarse, ¿no? Porque ellos crean propionil-CoA, que si lo isomerizamos nos va a dar succinil-CoA, entonces ya podemos ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? También vamos a ver que el fumarato y el malato pues están en constante cambio, sobre todo en el metabolismo de los aminoácidos, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos del malato, el malato puede convertirse en oxalacetato, el oxalacetato a la vez, si le ponemos un grupo amino, puede convertirse en aspartato. Y esto ya les debe de sonar conocido, porque tenemos una lanzadera que justo se llama malato-aspartato, ¿no? Entonces este aspartato, que ya es oxalacetato con un NADH, lo que puede, con un amino, perdón, el aspartato lo que puede salir es irse al citosol y después quitarse ese grupo amino y entonces nuevamente es oxalacetato. El oxalacetato es importante porque con la acción de la fosfenolpiruvato carboxilasa nuevamente tenemos fosfenolpiruvato y entonces el fosfenolpiruvato empieza a subir y nos permite que podamos generar nueva glucosa. Esta vía es importante en la gluconeogénesis, ¿ok? Caso contrario, el oxalacetato también puede volverse malato, el malato puede ingresar a la mitocondria y entonces nuevamente se completa la lanzadera. Ahora, vamos a hablar también de el piruvato. El piruvato, si nosotros le sumamos un grupo amino, nos va a dar alanina. Y este cambio es importante también en la glucólisis anaerobia. Recordemos que en la glucólisis anaerobia el piruvato se está yendo del hígado directamente al músculo, ¿ok? Y entonces estamos generando piruvato en el músculo. A partir de eso, el piruvato puede convertirse en ácido láctico, es decir, generarnos lactato, o puede generarnos alanina. Y la alanina es un aminoácido bien importante porque, como se los había dicho, la alanina se lleva bien con todos. Entonces puede irse al músculo, puede irse al hígado, puede irse a los riñones. La alanina realmente es un aminoácido con el que podemos jugar y entonces hacer estas reacciones de transaminación bastante fácil. También tenemos el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es de los más importantes y de los que más les van a preguntar. Si al alfa-cetoglutarato ustedes le agregan un grupo amino, nos va a dar glutamato, ¿okay? El principal excitador del cuerpo. Ahora, también tenemos que... Estoy buscando una reacción justamente aquí. También tenemos que si al glutamato le volvemos a añadir un grupo amino, como vemos en este diagramita, nos va a dar glutamina, ¿ok? Y la glutamina pues es la forma en la que el alfa-cetoglutarato puede tener dos aminos y entonces si sufre una reacción de desaminación y le quitamos el grupo amino a la glutamina, pues seguimos teniendo glutamato, ¿no? Y esto hace que podamos seguir excitando músculos y podamos seguir teniendo la acción. O bien, por ejemplo, el glutamato, también por medio de una enzima que va a ser una deshidrogenasa, podemos crear el principal inhibidor del cuerpo humano, el neurotransmisor inhibidor del cuerpo humano, que es GABA directamente, ¿no? Y todos estos son ejemplos de desaminación y de transaminación, dependiendo de cómo lo observemos, ¿vale? Y aquí lo tenemos bien explicado. Importante, todas estas reacciones que estén ocurriendo, pues al final van a conducir a una desaminación, es decir, vamos a
secretar un grupo amino, que este grupo amino pues al final se va a ir al ciclo de la urea, que eso lo vamos a abordar en un ratito más. Ahora, ya tenemos energía. Vamos a hablar brevemente de cómo se pudo haber señalizado la vía de las pentosas. Estamos comiendo, está la insulina actuando y tenemos glucosa 6-fosfato. Ahora, si nosotros tenemos NADP y tenemos una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, vamos a estar generando NADPH, ¿ok? Aquí hay un breve error, ¿ok? La molécula que generaríamos es un NADPH. Y entonces, a partir de ahí, crearíamos 6-fosfoglucanolactona, ¿ok? Es importante que se vayan familiarizando con los nombres, que si bien no tienen que saber perfectamente la enzima que crea un producto, sí tienen que saber de qué estamos hablando, ¿ok? Si yo les digo 6-fosfogluconolactona o 6-fosfogluconato, ya deben de saber que estamos hablando de vía de las pentosas, ¿ok? Y deben de saber entonces cuál es el fin de la vía de las pentosas, que son dos, y justamente lo vemos aquí abajo. A partir de la ribulosa 5-fosfato vamos a tener los dos objetivos principales de la vía de las pentosas. Número 1, crear ribosa 5-fosfato, que como en este portal lo indica, vamos a tener una reacción de síntesis de nucleótidos, ¿okay? A partir de la ribosa 5-fosfato. ¿Quién va a señalizar esto? Las necesidades metabólicas. ¿Qué necesidades? Oye, necesitamos nuevas células, necesitamos nuevo ADN, necesitamos nuevos ácidos nucleicos que entonces puedan transcribir y podamos reproducir una nueva, ya sea un nuevo complejo proteico, porque necesitamos una nueva acción, o bien una nueva célula, ¿no? Porque la célula en la que estamos actuando ya está viejita. O bien, ese no es el caso, es decir, la célula está perfectamente bien, todavía está en su ciclo útil y nadie está señalizando su apoptosis. Entonces, esta ribulosa 5-fosfato se va a convertir en celulosa y esta celulosa 5-fosfato al final nos va a dar intermediarios para la glucólisis, es decir, intermediarios que nos permitan obtener más energía. Por ejemplo, la fructosa 6-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato y en general la fructosa, la glucosa 6-fosfato o la fructosa 6-fosfato, ¿no? Mayormente fructosa 6-fosfato, ¿ok? Bien, terminamos con la parte de la glucólisis. Ahora, vamos a suponer que esta persona ya comió y se los había dicho, es una persona que se alimenta mal. Es una persona que en general come demasiados lípidos, no procura mucho consumir algunas vitaminas o minerales y además de eso pues van a ver que para cuestiones clínicas pues después va a necesitar ir al médico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona, después de cumplir todas las necesidades energéticas inmediatas, lo que va a empezar es a crear glucógeno, ¿ok? Va a empezar a crear glucógeno. Y recordemos que el glucógeno es una manera de almacenar glucosa en el hígado o en el músculo, principalmente en el músculo, ¿ok? Y entonces, ¿por qué en el músculo? Porque recordemos, el músculo demanda muchísima energía. Todo el tiempo nos estamos contrayendo y en cada contracción estamos quemando ATP. Entonces, ¿pero qué está sucediendo? Vamos a suponer que entonces estamos aquí en la matriz de la mitocondria siendo un piruvato. Y entonces nosotros, ojo, estamos vamos a suponer en el músculo, ¿ok? Ya actuó la insulina, ya no necesitamos más ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs se está inhibiendo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de citrato o hay un exceso de piruvato, hay un exceso de energía. Y entonces este piruvato va a buscar salir para crearnos glucosa. Recordemos entonces ese es el propósito de la gluconeogénesis. Sin embargo, el piruvato no puede atravesar la membrana por sí sola. Lo que necesita hacer el piruvato es convertirse en oxalacetato, ¿vale? Y este oxalacetato entonces tendría la tendencia de hacer toda la vuelta del ciclo de Krebs, pero estamos inhibiendo la acción de la citratosintasa, no estamos generando citrato, ¿ok? Y entonces este oxalacetato que se empieza a acumular, al final lo que va a poder es
pegarse a los grupos amino. Ojo, ¿y por qué tenemos grupos amino? Bueno, porque los grupos amino están completamente dispersos porque acabamos de comer y acabamos de comer proteína, ¿ok? Y entonces, ese oxalacetato se va a volver aspartato y como dijimos, el aspartato puede salir de la mitocondria en el citosol, volverse oxalacetato nuevamente. ¿Cómo? Perdiendo el grupo amino. Y entonces, aquí por la acción de una enzima que nos va a estar consumiendo energía, tenemos fosfoenolpiruvato. Aquí vemos que hay una reacción más bien reversible, aquí una reacción reversible, aquí hay una reacción irreversible, pero tenemos afortunadamente la enzima que nos permite pasar de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Y nuevamente aquí hay una reacción irreversible, pero tenemos una enzima que entonces gliceraldehído nos permite sintetizar gliceraldehído. Después de la gliceraldehído tenemos otra enzima que entonces nos permite pasar a fructosa 1,6-bifosfato. Y esta enzima sí que es importante que la conozcan, que la memoricen y que sepan cuál es su objetivo. De la fructosa 1,6-bifosfato nosotros queremos pasar a fructosa 6-fosfato. Pues necesitamos una fructosa 1,6-bifosfatasa. Las fosfatasas van a estar haciendo la reacción contraria de las quinasas, al menos en la glucólisis. Tenemos fructosa 6-fosfato, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque una isomerasa nos permite tener glucosa 6-fosfato y entonces aquí nuevamente esta enzima bien importante que se la aprendan, glucosa 6-fosfatasa. Lo que hace es quitarle el grupo fosfato que tiene la glucosa en el lugar número 6 y entonces, ojo, ¿qué tenemos aquí? La glucosa. ¿Por qué señalizamos toda la acción de la gluconeogénesis? Porque ahora esta glucosa que estaba en la célula del músculo la queremos mandar al hígado. Puede atravesar directamente e irse al torrente sanguíneo. Y una vez que se vaya al torrente sanguíneo, simplemente puede transportarse y llegar al hígado. Y entonces tenemos glucosa en el hígado. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos glucosa en un tejido es ponerle un grupo fosfato. ¿Para qué? Para que no abandone. Como estamos en el hígado, actúa la glucoquinasa. Y entonces ahora tenemos glucosa 6-fosfato. Ojo aquí, si tuviéramos una isomerasa, directamente señalizaríamos el inicio de la glucólisis, lo cual no es nuestro objetivo. Entonces, vamos a hacer que actúe una fosfoglucomutasa. Y lo que hace es que si tenemos un fosfato en la glucosa número 6, lo que hacemos es cambiarle ese grupo fosfato a la glucosa número 1. Y entonces, gracias a que tenemos la glucosa número 1, se señaliza el inicio de la glucogenogénesis, ¿vale? Generación de glucógeno. Y ojo, tenemos la existencia del UTP. ¿Qué se llama? ¿Qué es el UTP? Pues simplemente uridín trifosfato, ¿no? Parecido al adenosin trifosfato, simplemente que con uracilo. ¿Y por qué tenemos mucho uracilo? Porque acabamos de comer y entonces por vía de las pentosas pudimos sintetizar uracilo. ¿Okay? Ahorita hablamos más detenidamente de la síntesis de purinas y pirimidinas. ¿Okay? Lo que va a hacer es que le va a prestar un grupo fosfato y entonces ahora tenemos uridina difosfato glucosa o el UDP glucosa, que se va a unir gracias a una glucogenina, que es un glucógeno preexistente que está en el hígado. ¿Okay? Recuerden, las personas que no tienen glucogenina, simplemente las cadenas de glucógeno no pueden ser creadas, ¿vale? Y entonces esto nos conforma el cebador de glucógeno. ¿Ok? Y gracias a que tenemos ahora el cebador de glucógeno y distintas glucosas en el hígado, actúa la glucógenosintasa. Bien importante que conozcan esta enzima. Y entonces ahora tenemos un glucógeno que empieza a crear unidades 1,4. ¿Ok? Cuando finalmente tenemos ya 11 glucosas en una cadena de glucógeno, llega una enzima que es una enzima ramificadora, corta algunas glucosas que ya están unidas y las pega en una ramificación. Esa ramificación tiene enlaces 1,6. Y entonces ahora sí tenemos glucógeno hepático. Y este glucógeno lo podemos mandar al músculo para entonces que funcione como un almacén. Breve pausa en el metabolismo del glucógeno y entonces vamos a el caso de las vías de las pentosas.
¿Qué es lo que hizo? Sintetizar ribosa 5-fosfato. ¿Ok? Vamos a suponer que entonces ya hay una célula que se piensa morir, ¿ok? Que ya tuvo su vida útil y que entonces requiere nueva información genética para poder crear una nueva célula. Entonces tenemos ribosa 5-fosfato. Lo que vamos a hacer es señalizar la síntesis de purinas o de pirimidinas. ¿Cómo distinguimos cuál es cuál? Recuerden su mnemotecnia, que es la de pura agua o agua pura, o no recuerdo cómo era. ¿Okay? El caso es que gracias a la ribosa 5-fosfato y a la existencia de PRPP, vamos a poder crear a partir de glutamina el UMP. Y el UMP es el primer paso para la síntesis de purinas, ¿ok? Ya que el UMP, que es uridín monofosfato, después se va a convertir en uridín difosfato y en UTP, uridín trifosfato. Que el UTP al final nos va a producir citosin trifosfato, que puede producirnos entonces citosin monofosfato o dehidroxicitosin monofosfato, que este ya es el precursor de la citosina. Y entonces vemos cómo la citosina nace a partir del uracilo, ¿ok? O también del UDP podemos producir directamente desoxitiamin monofosfato. Que este dihidroxitiamin monofosfato nos va a sintetizar tiamina. ¿Ok? Algo muy importante de aquí es esta enzima. Gracias a la ribonucleótido reductasa es que podemos sintetizar los ácidos desoxirribonucleicos. ¿Vale? Ahora, yéndonos a la síntesis de purinas, vamos a tener la señalización nuevamente de la PRPP, que entonces nos va a producir iosina monofosfato. La iosina monofosfato directamente nos va a producir AMP, que es, recordemos que es un señalizador de poca energía, y entonces este AMP al final nos va a dar DAMP, que es el precursor de la adenosina. Ojo, también la iosina monofosfato también nos puede dar GMP, de hidroxiguanosin monofosfato, que al final nos da guanosina y guanina. ¿Okay? Recordemos que la síntesis de purinas siempre nos va a dar ácido úrico como producto final, y el ácido úrico nos causa una patología denominada gota. ¿Okay? Y a diferencia, por ejemplo, de la síntesis de pirimidinas que encontramos aquí, que en realidad finaliza directamente creándonos tiamina, uracilo y citosina. ¿Okay? Y entonces, cuando ya pasan todas estas reacciones y la persona ha dejado de comer y ahora se encuentra en un estado de ayuno moderado, ¿de dónde va a sacar las reservas de energía? Del glucógeno, principalmente y primeramente las va a sacar del glucógeno. ¿Okay? Y entonces tenemos glucógeno. Lo primero que necesitamos es la glucógeno fosforilasa. Y entonces liberamos las unidades alfa 1,4 hasta que nos queda una única glucosa que está ramificada, y entonces la enzima desramificadora la suelta y la libera. Ojo, aquí tenemos la glucosa 1-fosfato. ¿Qué necesitamos nuevamente para que esta glucosa, por ejemplo, que esté en el músculo, o más bien que esté en el hígado, se pueda ir al músculo y entonces generar energía? Pues necesita nuevamente las reacciones irreversibles con las que iniciaron, que es primero que exista una fosfoglucomutasa, que pase el fosfato que tiene en el lugar número 1, la pase al lugar número 6. Y a partir de la glucosa 6-fosfato, tenemos la misma enzima que condujo todo esto, ¿okay? Que es la glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es quitarle directamente el grupo fosfato a la glucosa, nos queda glucosa, y la glucosa nuevamente abandona el hígado para irse al torrente sanguíneo y entonces poder llegar al músculo. ¿Okay? Y con esto terminamos todo el metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, recordemos que no solamente tenemos carbohidratos. ¿Por qué? Porque el metabolismo no funciona así de fácil.
Cuando esta persona comió por primera vez y entonces tenía ahí la pizza actuando, ya teníamos digeridos, ya teníamos absorbidos los ácidos grasos. Y los ácidos grasos, como se los había mencionado, siempre buscan volver a ser triacilglicéridos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los triacilglicéridos pueden unirse a las lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas son fundamentales? Los kilomicrones. Recordemos que hay 3 kilomicrones. Kilomicrón naciente, kilomicrón maduro y kilomicrón remanente. Cada uno con los diferentes tipos de receptores que lo caracterizan. Y también hay una lipoproteína bien importante que es la lipoproteína lipasa, que esta tiene la función que yo les había comentado en clase de avión, es decir, agilizar el transporte de estos triacilglicéridos a tejidos para poder ya sea generar energía o generar tejido adiposo. Y también tenemos lipoproteínas más chiquitas, que estas cuentan con el receptor ApoA, que es específicamente para que se pueda unir el colesterol. Y entonces, los triacilglicéridos se van a unir al kilomicrón naciente gracias al receptor ApoB48, que entonces después van a recibir el ApoC. El ApoC es bien importante porque es el receptor que les permite entrar a la lipoproteína lipasa. Y entonces en la lipoproteína lipasa este triacilglicérido ya se puede ir a tejido adiposo para almacenar energía, es decir, nos señaliza la lipogénesis, o se puede ir al músculo para generar energía y entonces darnos beta-oxidación. Ojo, una reacción es anabólica y otra reacción es catabólica. ¿Okay? Es decir, de los músculos nos está generando energía. Y en otra, a partir de lo que comimos, queremos generar grasita. ¿Okay? Y ojo, algunos triacilglicéridos que no pudieron ser transportados o que simplemente fueron señalizados para irse al hígado, manifiestan la ApoB100, ¿okay? Y pierden la ApoC, ¿okay? La ApoC la pierden. Y entonces se unen al kilomicrón remanente, que el kilomicrón remanente los va a llevar hacia el hígado. Y ojo, en el hígado puede suceder nuevamente que estos triacilglicéridos se rompan. ¿Para qué? Para generarnos glicerol. Y recordemos que tenemos una lanzadera muy específica para el glicerol que se llama glicerol 3-fosfato. Y entonces esto nos señaliza la gluconeogénesis. No tiene más detalles, simplemente nos señaliza la creación de nueva glucosa en situaciones de poca energía y que tenemos glicerol por ahí disperso en nuestro torrente sanguíneo. Ahora, lo que les había comentado, tenemos lipoproteínas específicas, la HDL y la LDL. Recordemos que vamos a tener colesterol disperso en la sangre, el colesterol que estamos absorbiendo. El HDL va a ser una molécula que el hígado va a liberar hacia el torrente sanguíneo, que entonces va a permitir que este colesterol se le una y que pueda regresar a el hígado para entonces poder ser degradado, poder convertirlo en vitamina, poder entonces señalizar la conversión a sales biliares o poder, por ejemplo, producir alguna hormona, etcétera, ¿no? El colesterol es importante. O bien podemos tener el LDL, que el LDL lo que va a hacer es unir el colesterol que está en el hígado y sacarlo al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Pues simplemente para transportarlo quizás a una gónada o transportarlo quizás a la vesícula o yo qué sé. En general, movilizar el colesterol, que es importante también, por ejemplo, para los componentes de membrana. ¿Okay? Las membranas celulares necesitan colesterol. Y entonces el LDL saca el colesterol del hígado y lo pone en el torrente sanguíneo. Ahora, esta no es la única manera en la que nosotros podemos generar colesterol. Y entonces aquí nos regresamos a las mitocondrias. ¿Okay? Cuando acabamos de comer, que es el caso de lo que ya estamos hablando ahorita, comió la pizza, tenemos entonces bastantes acetil-CoA. Recordemos que el acetil-CoA proviene del piruvato. Y entonces, a partir de 2 acetil-CoA distintos y la acción de una enzima que se llama tiolasa, vamos a crear acetoacetil-CoA. Y esta es una molécula bien especial porque a partir de ella podemos generar cuerpos cetónicos o podemos generar colesterol. La molécula que lo va a determinar va a ser el HMG-CoA.
Bien importante esta molécula, ¿ok? Vean que también está aquí. ¿Por qué? Porque una vía es para los cuerpos cetónicos y otra vía es para el colesterol, ¿ok? Y entonces, a partir del HMG-CoA, vamos a poder tener acetoacetato y del acetoacetato acetona o B-hidroxibutirato, que la función de ellos dos es ejercer como cuerpos cetónicos. ¿Okay? Los vemos en pacientes con cetoacidosis diabética y en general con bastantes problemas acidóticos, ¿no? Porque recordemos que los cuerpos cetónicos son tóxicos y son especialmente tóxicos para el cerebro. Pero ¿qué hubiera pasado si en realidad vemos que esta enzima es la misma que está aquí? Al tener HMG-CoA, en realidad señalizamos la acción del mevalonato. ¿Cómo se va a llamar esa enzima? Esa enzima se va a llamar HMG-CoA reductasa, ¿ok? Es HMG-CoA reductasa, bien importante, ¿ok? Y entonces ahora tenemos mevalonato. Después de muchísimas reacciones que genuinamente a nadie le importan, ni a mí tampoco, tenemos el escualeno. Y después del escualeno y de muchas reacciones, tenemos ahora sí lanosterol y después colesterol. Y del colesterol vamos a tener entonces que se van a desprender ácidos biliares, hormonas y vitamina D o componentes estructurales. ¿Okay? Aquí ustedes disculpen que se movió tantito el diagrama, no importa. Finalmente, entonces, ¿qué pasa con este paciente? Pues tiene una hipertrigliceridemia, porque yo les había dicho que es una persona que descuida mucho su alimentación y por lo tanto también tiene una colesterolemia, es decir, tiene muchísimos colesteroles en la sangre. Entonces él se vuelve candidato a que el médico le recomiende primeramente un omega, porque no se quiere ver muy agresivo, y después una estatina, concretamente la atorvastatina. Bien importante, chicos, que se memoricen que las estatinas nos inhiben a la HMG-CoA reductasa, es decir, nos impiden la síntesis de colesterol. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si entonces creamos más colesterol a partir de los acetil-CoA que estamos consumiendo? Pues simplemente la cantidad de colesterol que crece en nuestro sistema pues es abismal y entonces empezamos a tener problemas de infartos agudos al miocardio o arteriosclerosis o tromboembolismos o accidentes cerebrovasculares, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos demasiado colesterol. Entonces este paciente, si le dan estatinas, simplemente no tiene la capacidad de crear nuevo colesterol. Simplemente trabaja con el colesterol que ingerimos y que digerimos normalmente de nuestra dieta. ¿Ok? Son dos mecanismos bastante distintos. ¿Qué es lo que normalmente pasaría con este colesterol que tenemos aquí? Pues este colesterol finalmente sería secretado a través de el sistema de envoltura del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, simplemente sería secretado hacia el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo nuevamente este colesterol sería transportado al hígado o permanecería en el torrente sanguíneo, ¿no? Dependiendo de las necesidades metabólicas, dependiendo de este paciente. Muy bien, pues, ¿qué va a pasar ahora con este paciente que ya está en un tratamiento médico, que ya no está creando nuevos colesteroles y que ya está a dieta? Y ojo, ya va a estar empezando a consumir más proteína y ya va a empezar a hacer ejercicio. Bueno, pues primero que nada es que este paciente también, ¿cómo es que pudo haber generado tantos lípidos? Mediante una vía que se llama lipogénesis, ¿ok? Que en general, ¿cómo funciona? ¿Okay? Aquí estamos hablando en los primeros días donde el paciente realmente no va a bajar su tejido adiposo, ¿okay? Al contrario, quizás sigue generando lipogénesis. ¿Por qué? Porque así está señalizada la vía metabólica y tarda tiempo en actuar. Entonces tenemos acetil-CoA normal, del que siempre consume. Este acetil-CoA de repente va a empezar a darnos lípidos, ¿okay? Este acetil-CoA va a poder entonces volverse acetato y el acetato se va a unir a la región ACP del complejo de síntesis proteica, ¿ok?
¿okay? Que son los famosos frijolitos. Después, el acetil-CoA va a poder volver a formar un malonil-CoA, que el malonil-CoA va a buscar unirse a la región ACP. Pero como la región ACP ya está ocupada por el acetato, hay una enzima que se llama acetiltransacilasa, que lo que hace es pasarnos el acetato a la región cis y dejarnos el ACP libre. Esto va a suceder muchas veces. Y recordemos, este proceso está estimulado por la hormona insulina, ¿ok? O por altas concentraciones de citrato que entonces nos inhiben el ciclo de Krebs, ¿ok? Nuestra prioridad ahorita ya no es crear energía, nuestra prioridad ahorita es almacenarla. ¿En qué? Muy probablemente tejido adiposo. Y entonces, comenzamos a unir los acetatos con los malonatos, y entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos una molécula de 4 carbonos unidos a la región ACP. Nuevamente esto vuelve a suceder, y entonces ya tenemos, por ejemplo, 2 nuevas moléculas que se unen a la región ACP, más las 4 moléculas que ya teníamos en la región cis, y esto sucede, vamos a suponer, una cantidad de 7 veces. ¿Okay? Hay 7 ciclos de la lipogénesis. Y entonces esto nos da un ácido graso de 16 carbonos, es decir, palmitoil-CoA, que después, gracias a una enzima que es la tioesterasa, este palmitoil-CoA simplemente se libera y esto ya se llama ácido palmítico. ¿Okay? No es palmitoil-CoA porque no tiene un CoA, simplemente es ácido palmítico. ¿En dónde? En el citosol. La lipogénesis, el complejo de síntesis proteica, actúa en el citosol. Y entonces, este ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, se tiene que unir a un transportador en la sangre que se llama seroalbúmina. ¿Okay? Recordemos, la albúmina es la proteína más abundante en toda la sangre, y entonces se une a la seroalbúmina, que ¿qué es lo que va a hacer? Transportarlo al músculo. ¿Por qué? Porque queremos generar tejido adiposo, y el tejido adiposo está cerca del músculo, exactamente. Y entonces, el ácido palmítico, gracias al transportador de ácidos grasos que está en el músculo, tenemos una proteína fijadora de ácidos grasos. ¿Y qué es lo que le va a hacer? Le va a activar. ¿Para qué activar? Para que entonces no abandone su objetivo. Que su objetivo aquí, que ya quedamos, que es sintetizarnos ¿cómo se llama? Tejido adiposo. ¿Ok? Y entonces tenemos ácido palmítico que se va a volver tejido adiposo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les había dicho, a partir de ahora sí, ya están empezando a actuar las estatinas, ya están empezando a actuar todos los suplementos alimenticios que le están mandando a este paciente. Este paciente ya está haciendo ejercicio, entonces vemos que su metabolismo, de ser un metabolismo principalmente anabólico, ahora va a ser un metabolismo principalmente catabólico. ¿Ok? Y entonces va a empezar a suplementarse con proteína, va a empezar a hacer ejercicio y vamos a tener mayor índice de aminoácidos. ¿Ok? Él va a empezar a cumplir sus ciclos de ayuno, va a empezar en general a tener un mejor estilo de vida. ¿Y qué es lo que va entonces a estar sucediendo? Bueno, como él está consumiendo bastantes aminoácidos o él está consumiendo bastantes proteínas y al inicio las proteínas no son tan fácilmente metabolizadas, ¿por qué? Por sus estilos de vida pasados. Lo único que vamos a tener la certeza es que esos aminoácidos al final se están desprendiendo por una reacción de desaminación, ¿no? Y entonces tenemos amonios. Y estos amonios, como ya habíamos visto anteriormente, que por ejemplo del alfa-cetoglutarato, que lo convertimos en glutamato, y del glutamato glutamina, y del glutamina lo volvemos a convertir en glutamato, y secretamos el grupo amino, pues este grupo amino va a empezar a irse al ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea nos sirve entonces para prevenir la hiperamonemia, que es tóxica para el cerebro y para los riñones. Y entonces lo que hace es, este grupo amino espera un dióxido de carbono, que no le es difícil porque lo tenemos muy abundante en nuestra sangre y en nuestro sistema en general, que entonces empieza a actuar una enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Carbamoil fosfato sintetasa 1. Ojo, presten mucha atención en dónde estamos. Estamos en la mitocondria todavía. Y entonces creamos carbamoil fosfato.
Gracias a que tenemos ornitina y a la enzima ornitina carbamoiltransferasa, creamos citrulina. ¿En dónde? En el citosol. Entonces, pregunta de examen. ¿En qué organelo sucede el ciclo de la urea? En dos, en la matriz de la mitocondria y además de eso en el citosol. La citrulina se vuelve aspartato, ¿ok? Recordemos, el aspartato, ¿a dónde se puede ir? A oxalacetato. Es decir, este aspartato, si pierde su grupo amino, ya podemos generar un alfa-cetoácido, que es el oxalacetato. Pero si seguimos con la acción del arginosuccinato, vamos a generar arginosuccinato, ¿vale? Y de este arginosuccinato, si nosotros lo rompemos, vamos a generar fumarato. ¿A dónde se puede ir el fumarato? Efectivamente, se puede ir al ciclo de Krebs. Y entonces tenemos arginina. Y esta arginina, gracias a la arginasa, va a cortar el NH4, que es el amonio o el amino, y nos va a generar ornitina, cerrando así el ciclo de la urea. Esto puede suceder n cantidad de veces y al final el NH4 simplemente sirvió para estimular la creación de metabolitos que se pueden ir a generarnos metabolitos, ¿no? A generarnos intermediarios del ciclo de Krebs. Y esta urea la vamos a secretar gracias a la orina. Ahora, ¿qué más está sucediendo? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a irnos a este diagramita bien importante, que si entienden esto, genuinamente pueden decir que entienden bioquímica, ¿ok? Ahora, les dije, esta persona es una persona gordita, es una persona con malas costumbres alimenticias que ya está empezando a hacer ejercicio, a cuidarse y tal cosa. ¿Por qué? Porque tuvo un infarto, fue al médico y entonces el médico le dijo, o te cuidas o te friegas. Y entonces él está decidiendo cuidarse. Entonces él empieza a ir al gimnasio. ¿Cómo sucede su ciclo de vida en general y cómo sucede su ciclo de ayuno y sus normoglucemias y en general todo el metabolismo integrado en una sola gráfica? Pues luce así, ¿ok? En la parte derecha, vamos a ver entonces los miligramos por decilitro de glucosa que tiene. Recordemos, él quiere hacer ejercicio. Para hacer ejercicio necesitas glucosa. Entonces aquí la diferencia va a ser de dónde sacas esa glucosa, ¿ok? Y en el otro extremo tenemos las horas, tenemos el tiempo en el que va a estar transcurriendo todo esto para que podamos ubicarnos. El objetivo del cuerpo y del metabolismo en todo momento es mantener un índice de normoglucemia, y sí lo puede hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero él se despierta, ¿vale? Pasa una hora y entonces le da hambre y él empieza a comer. Pero primero, en este momento, él está en un momento de ayuno, ¿ok? Su glucemia, su normoglucemia está más o menos en 80, vamos a suponer 75, incluso un poquito más abajo de lo normal. Pero vemos que entonces se mantiene en la normoglucemia, en los estándares bajos. Y la demanda metabólica, ojo que esto es la línea punteada azul, también se mantiene baja. ¿Por qué? Pues no está haciendo mucho. Lo máximo que él va a estar haciendo va a ser cocinarse para poder desayunar. Entonces, realmente no está haciendo mucha actividad física, no demanda demasiada glucosa a su sistema, ¿ok? Pero entonces, ¿qué va a pasar? A la hora número 1 va a empezar a comer, es decir, va a estar en un estado postprandial. ¿Qué hormona va a estar actuando? La insulina, exactamente. Entonces, gracias a esto, vemos que si bien la demanda metabólica empieza a subir un poquito, ¿y esto por qué? La demanda metabólica está subiendo porque ya simplemente digerir consume energía, y lo hemos visto en un montón de ejemplos, ¿ok? El simple catabolismo consume energía. A pesar de que, evidentemente, el catabolismo nos va a generar energía, también la consume. Ahora, ¿qué sí vemos que se incrementa muchísimo? Los niveles de glucemia en su sangre, ¿ok? Los niveles de glucemia, de hecho, ya pasaron la normoglucemia. Podemos decir que él ya está en una hiperglucemia transitoria. Y eso es completamente normal. Aquí no hay nada de qué espantarse, ¿ok? Por eso los análisis de sangre, el análisis de glucosa en sangre siempre se hace en ayuno, ¿vale? Para no tener entonces el sesgo de la hiperglucemia transitoria.
Y entonces aquí, por ejemplo, nuestro paciente llegó a 150 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. ¿Ok? Pasa una hora más, pasan 2 horas y entonces vemos que en general la demanda metabólica de repente empieza a subir muchísimo. ¿Por qué creen? Porque ahora sí estamos terminando la digestión. ¿Ok? Estamos esforzándonos para poder sacar la cantidad de glucosa, la mayor cantidad de glucosa que podamos. Incluso ya hasta estamos creando glucógeno. ¿Ok? Por eso la demanda energética de repente se empieza a alzar e inclusive también para disminuir esta glucemia transitoria. ¿Ok? Para poder disminuir la glucemia, nuestro metabolismo se tiene que estimular bastante y entonces empieza a disminuir los niveles de glucemia, pero aumentaron los niveles de demanda metabólica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sigue pasando el tiempo, pasa otra hora, ya van 4 horas desde que comió, 5 horas desde que comió, 6 horas desde que comió, 7 horas desde que comió y 8 horas. Ojo, él planeó y su nutriólogo le recomendó entonces tener un ciclo de ayuno. Aquí él ya no va a comer. Y de hecho, ¿qué va a suceder? Él a esta hora va a empezar a ir al gimnasio. Y recordemos, su objetivo es perder peso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a empezar en el gimnasio? Vemos que empieza con ejercicios de cardio. Él empieza entonces a llevar a todos sus músculos a un nivel de donde no pueden hacer glucólisis, número 1, porque no están comiendo, número 2, porque está agotando su oxígeno. La principal función de su oxígeno ya no va a ser generar energía, sino permitirle oxígeno a sus músculos. Y entonces, él va a empezar a liberar glucosa. ¿De dónde? Pues del glucógeno que tiene almacenados en sus músculos. ¿Ok? Y entonces por eso la demanda energética se está elevando junto con los niveles de glucosa en su sangre. ¿Ok? Entonces ya llegamos a un nivel nuevamente de hiperglucemia, no porque estemos comiendo. Al contrario, aquí la hormona que va a estar actuando va a ser el glucagón y la epinefrina. ¿Ok? Que lo que le están haciendo es, hacemos glucogenólisis. Rompemos el glucógeno, lo mandamos a la sangre en glucosa y esa glucosa entonces se va al músculo. Estamos haciendo glucogenólisis del músculo. ¿Y por qué no lo hacemos del hígado? Recuerden que el glucógeno del hígado se agota más o menos a las 24 horas de ayuno. Y aquí apenas llevamos unas pocas horas de ayuno y de hecho estamos acelerando esa degradación de glucógeno. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ejercicio. ¿Okay? Y si no tenemos glucosa, pues simplemente nuestros músculos no funcionan. Y luego, ¿qué sucede? Ojo, aquí ya pasó una hora haciendo cardio nuestro amigo. Entonces, estuvo muy bien. Y a partir de esta hora, él empieza a hacer músculo. Él empieza a trabajar, por ejemplo, los músculos más grandes, empieza a hacer carga de pesas, empieza en general a estimular ya acciones quizás anabólicas con respecto a las proteínas, ¿vale? Sin embargo, esto pues también demanda energía. Pero vemos que la demanda de energía con las líneas punteadas es distinta a la del cardio. Él directamente no empieza demandando energía, sino que va progresivamente demandándola y va incrementando su exigencia de actividad metabólica. Y vemos que el cuerpo en realidad trata de darle lo máximo que puede. ¿Ok? Pero ¿por qué ya no está actuando? Ya no puede dar el cuerpo la cantidad de glucosa que el cuerpo le está demandando. ¿Por qué? Pues porque ya nos estamos agotando las reservas de glucógeno. Y en realidad metabolizar el glucógeno que tenemos en el hígado va a tomar mucho tiempo. Entonces, ya para el final de esta hora haciendo ejercicio, ¿de dónde va a sacar energía su cuerpo? Del tejido adiposo. Y entonces necesitamos elevar aún más la demanda energética de su metabolismo. Y vemos que aquí lo hace. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él decide terminar con un cardio intenso. De hecho, un cardio que no dura mucho, un cardio que dura 20 minutos. ¿Ok? Pero
Aquí es donde el cuerpo verdaderamente se esfuerza y dice, no, yo sí puedo dar la glucosa que me estás demandando. ¿Pero cómo? Pues gracias al tejido adiposo. Y entonces él logra quemar todo ese tejido adiposo que tiene. Y entonces él logra bajar de peso. Si esto lo hace recurrentemente y entonces no se pasa de hamburguesas en los días próximos, ¿verdad? Pero entonces vemos que si desglosamos esta gráfica, podemos entender el metabolismo de la glucosa, entendemos el metabolismo de la insulina y de las hormonas, entendemos el metabolismo de la normoglucemia, entendemos el metabolismo del glucógeno, de la glucogenogénesis y también de la glucogenólisis principalmente, y entendemos también cómo a partir de lípidos y del tejido adiposo también podemos generar energía. Este ejemplo, la verdad es que se me ocurrió y ejemplifica muy bien lo que ustedes tienen que entender a este punto de la bioquímica. ¿Okay? Entonces, practíquenlo, ensállenlo, vuélvanlo a hacer ustedes en su pizarrón desde cero, únicamente con los mismos ejemplos, repitan este video, pero esto les prometo que es bastante importante. Ahora, nosotros dijimos un concepto importante, generar energía a partir de lípidos y del tejido adiposo. Pues, ¿cómo hacemos eso? Eso literalmente se llama beta-oxidación. ¿Y cómo empezamos con la beta-oxidación? Partiendo de que tenemos, por ejemplo, ácidos grasos de pares, insaturados o impares, en general no importa, tenemos ácidos grasos en los lípidos, en el tejido adiposo, que lo que va a hacer es sacarlo a la sangre, sacarlo al músculo y entonces llevarlo a una célula del hígado para poder hacer beta-oxidación. Y entonces ahí es donde funciona y se va a terminar toda esta parte del metabolismo. ¿Cómo? A partir del ácido palmítico, que recordemos que ya está activado. ¿Por qué? Porque está saliendo del músculo. El músculo le pegó el CoA y de ahí se fue al tejido adiposo. Y gracias al tejido adiposo, entonces tenemos palmitoil-CoA, ¿vale? Aclaré eso para que no se me vayan a confundir. Y este palmitoil-CoA del músculo, gracias a que entonces está en la ceroalbúmina, puede viajar al hígado y en el hígado, en el hepatocito, puede entonces ingresar al citosol. Y en el citosol es importante, ¿por qué? Porque entonces busca, la beta-oxidación sucede en la mitocondria, en la matriz de la mitocondria. Y entonces busca entrar, pero como hemos visto, la mitocondria es bastante celosa, tiene puertas, tiene compartimentos que no son fáciles de entrar. Pero el ácido graso activado, que en este caso es el palmitoil-CoA, el ácido graso de 16 carbonos que ya habíamos sintetizado antes, cuando este amigo se comió su pizza, y entonces tiene la carnitin-aciltransferasa 1, que lo que hace es que gracias a la carnitina se le pega al palmitoil-CoA y le quita el CoA. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a el espacio intermembranal donde está la carnitin-aciltransferasa 2, que lo que hace es quitarle la carnitina y sumarle un CoA para que entonces nuevamente tengamos el ácido graso activado, ¿ok? El ácido palmítico en este caso. Y entonces esta carnitina al final se vuelve a reutilizar y las hormonas las enzimas siguen actuando una y otra vez. Importante, ¿qué hormona creen que esté señalizando la beta-oxidación? El glucagón, ¿ok? Bien importante, el glucagón. Muy bien, pues a partir de este ácido graso activado tenemos las fases de la beta-oxidación, que es la oxidación, hidratación, nuevamente oxidación y la tiólisis, que en general nos va a sintetizar acil-CoA o acetil-CoA y nos va a dar vueltas de la beta-oxidación, que esto ya nos está dando muchísimo ATP. Recordemos el balance energético de la beta-oxidación. Son números impresionantes simplemente por un ácido graso, ¿ok? Por el ácido palmítico estamos sintetizando más o menos unos 121 ATPs, no recuerdo bien el número, se los hablo al tanteo, ¿ok? Y si hablamos de una síntesis, hablamos de un anabolismo, de un ácido graso, por ejemplo, de cadena impar, que entonces creamos, no lo sé,
por medio de una vía anabólica un ácido graso de cadena impar, pues al final la beta-oxidación va a estar incompleta. Recuerden que lo que vamos a sintetizar va a ser un acetil-CoA y además de eso un propionil-CoA. Y el propionil-CoA, ¿dónde quedamos que se puede ir? Se puede ir directamente a isomerizarse y volverse succinil-CoA para entonces irse al ciclo de Krebs y poder generarnos energía. Y finalmente, como él está haciendo mucho ejercicio, además de eso tiene un montón de aminoácidos dispersos en su cuerpo, él tiene alanina, tiene valina, tiene felinalalanina, tiene un montón de aminoácidos esenciales y no esenciales en su sistema. A partir de la felinalalanina, él va a obtener un aminoácido bien importante que es la tirosina. Ojo, separemos la tirosina de la tripsina. La tripsina, ¿en dónde la vimos? Como un activador de zimógenos pancreáticos. Bien, pero esta es la tirosina. Y entonces la tirosina, ¿qué va a estar haciendo? A partir de este aminoácido que él está consumiendo normal, él está creando dopamina, está creando noradrenalina y además adrenalina. Y de aquí vemos cosas bien importantes, ¿ok? Gracias a que tiene dopamina, él está disfrutando de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando él tenía un montón de aminoácidos que en realidad él no necesitaba, simplemente los secretaba por medio de la orina. Ahorita les está sacando provecho y entonces él está teniendo dopamina, él está siendo más feliz, él está teniendo placer y motivación a partir de lo que está haciendo y de su cambio de vida. Ojo, también está obteniendo noradrenalina y adrenalina, que estas dos en conjunto con el glucagón lo que hacen es activarnos las vías catabólicas. Bien importante, ¿por qué? Porque el señor está haciendo ejercicio, él necesita quemar peso y gracias a que está sintetizando dopamina y de la dopamina noradrenalina y adrenalina, él puede seguir con su metabolismo actuando perfectamente y quemando perfectamente grasas siempre y cuando cumpla sus necesidades y demandas metabólicas acorde a sus propósitos. También él está teniendo otro aminoácido que se llama triptófano y a partir del triptófano está secretando serotonina, la hormona de la felicidad, es decir, él está motivado, está feliz y está sintiendo el placer de hacer ejercicio. Y además de eso, él está generando también un aminoácido bien importante en reacciones inmunológicas, prácticamente en todas las reacciones inmunológicas lo vemos. A partir de la histidina, él está creando histamina, ¿ok? ¿Cuál es la acción de la histamina? Ponernos rojitos, vasodilatarnos, que llegue más oxígeno, ¿ok? La histamina es importante, ¿vale? Imagínense qué pasaría si él no puede vasodilatarse. La cantidad de sangre que llega a los músculos, la cantidad de sangre que llega a los tejidos, pues es menor. Entonces, vemos que el ejercicio en realidad le está favoreciendo todo este metabolismo energético de una manera impresionantemente bella y bastante bien controlada. Pues así es como hemos finalizado todas las vías metabólicas y hemos integrado todo el metabolismo que hemos visto a lo largo de todo el curso. ¿Ok? Pues muchas gracias por ver este video. Espero que no se les haya hecho demasiado largo. Trate de ser lo más concreto y lo más sencillo posible. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en compartírmela, ya sea por medio del grupo, por un mensaje personal. No hay ningún problema, ¿ok? Lo que más les rescato es que por favor hagan hincapié en entender ejemplos clínicos, en entender ejemplos de la vida real. ¿Qué pasaría si bloqueáramos X enzima y entonces esta persona que estamos imaginando en esta gráfica, qué repercusiones va a tener en su vida diaria? ¿Okay? ¿Qué no va a poder hacer? ¿Okay? Si de repente le damos, por ejemplo, o caso contrario, si de repente le damos una suplementación de, por ejemplo, L-carnitina, ¿qué paso vamos a favorecer? Pues la parte de la beta-oxidación de tejido adiposo, ¿ok? Y traten de entonces estudiar en base a los ejemplos clínicos. Estudien la vía de los glucurínicos, que les recomiendo para eso. Vean un video de YouTube de 5 minutos, es súper sencillo. Las enzimas son muy fáciles de saber de lo que se tratan, de lo que están formando. Presten atención en la vitamina K, en la vitamina B6, que son bien importantes en el metabolismo. ¿Qué otra cosa que no hayamos visto a lo largo? La síntesis de los fosfolípidos, pues al final, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a tener fosfatos y vamos a tener lípidos, ¿no? De los esfingolípidos vamos a tener ceramidas, ¿no? Que todas estas suceden gracias a la fosfolipasa 2
Fuera de eso, no se me ocurre otra cosa. Acuérdense del gamma glutamilo. Las enzimas son bastante sencillas, todas empiezan con glutamil peroxidasa, transacilasa, todo se llama de la misma manera, ¿vale? Y acuérdense que el NADPH es una molécula insignificante, pero que está actuando en todos los macromoléculas, ¿ok? En todas las macromoléculas vemos una vía donde la NADPH es importante, ¿ok? Y está teniendo su actividad anabólica o catabólica relevante. Además de eso, pues también elimina los radicales libres de oxígeno. Fuera de eso, chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo por los pasillos, por las aulas. Espero que les vaya muy bien en su examen de bioquímica y pues muchas gracias por haber confiado en mí como su asesor y por llegar hasta aquí en este video. Hasta luego.